Pesa solo 1,5 kilogramos y es 80% agua. Es una maravillosa creación, la más grande en la naturaleza. Es capaz de milagros informáticos. 12 de mayo de 1961. ¿Fue un viernes? No podemos vivir sin él. En cuanto moví tu mano, salió la sangre y salía por botones. Pero también puede transformar la vida en una pesadilla viviente. Hubo un punto en el que creí que iba a morir. ¿Puede alguien tener una predisposición innata para el crimen? ¿Se pueden descifrar los secretos de la satisfacción sexual? ¿Y descubrir qué tienen de especial los taxistas londinenses? Descubra todo lo que debe saber sobre el cerebro. ¿Por qué los tiburones no pueden dejar de moverse? Estoy más seguro debajo de un puente o en mi auto. ¿Alguna vez habrá trasplantes de cerebro? ¿Qué regula la temperatura del cuerpo y hace que tengamos sangre caliente o fría? ¿Hay ahora más desastres naturales que antes? Todo lo que debes saber sobre el cerebro. El cerebro humano es realmente asombroso. Sin él, nuestros pulmones dejarían de respirar, los latidos de nuestro corazón se detendrían y nuestros cuerpos no podrían mover ni un músculo. Pero este 1,5 kilogramos de tejido hace mucho más que eso. El cerebro es lo que crea el lenguaje, los sueños y el amor. No es de extrañar que un órgano tan complejo sea también el más delicado del cuerpo. Cuando un cerebro se daña, a veces hay un solo modo de repararlo. Desde el interior. Esta paciente está a punto de ser sometida a una cirugía de cerebro, pero con anestesia local. Despiértate. Despertaste. ¿Cómo estás? Bien. Tengo sueño. La llaman cirugía cerebral con paciente despierto. Tener al paciente despierto durante ciertos tipos de cirugías es más seguro para el paciente, porque asegura que el funcionamiento normal del cerebro no reciba un impacto negativo. La cirugía cerebral con paciente despierto se usa para tratar trastornos que van desde tumores hasta el mal de Parkinson. ¿Cómo se siente? ¿Percibe la diferencia? Sí. ¿Lo está disfrutando? Bien, no sé si disfrutando. El cerebro carece de receptores de dolor. Entonces, la percepción humana del dolor en realidad proviene de receptores en nuestra piel, en nuestros tejidos, por ejemplo, que nos permiten percibir el dolor de nuestro entorno. Dylan Leija tiene epilepsia. Sus médicos esperan hallar la parte de su cerebro que le producen los ataques y extirparla quirúrgicamente. Una base de datos de mapas cerebrales brinda una idea cabal de qué parte de la mente controla determinadas funciones, pero cada cerebro es único. Una tomografía del cerebro de Dylan durante un ataque les ayuda a identificar la zona problemática, pero la imagen no es lo suficientemente precisa. Mi cirugía tendrá que efectuarse donde se ubica la memoria, por lo que tendrán que prestar especial atención. Los cirujanos deben estar seguros de quitar el tejido epiléptico en el cerebro de Dylan, pero no su memoria ni su habla. El único modo de saber es entrar y explorar. Con el cerebro de Dylan expuesto, los médicos le piden que nombre los objetos en las imágenes. Tenedor. Existen zonas inestables de su cerebro con corriente eléctrica que bloquean momentáneamente sus funciones. Esto les ayuda a identificar zonas críticas y evitar tocarlas. ¿Puedes decirme lo que ves? En este momento, Dylan es físicamente incapaz de hablar. Eso significa que hallaron su función del habla y no deben tocar esa zona. Cuando se quita la sonda de ese lugar, puede volver a hablar. Tigre. Después de varias horas, los médicos extirpan la zona que causa los ataques de epilepsia, dejando el resto intacto. La recuperación de Dylan tomó varios meses, pero ya no tiene ataques. Una muestra de la increíble capacidad de adaptación del cerebro. ¿Qué es el cerebro y cómo funciona? Veremos lo esencial dentro de nuestra cabeza. La mayoría de las funciones básicas se manejan aquí, donde el cerebro se une con la médula espinal. Se llama tronco cerebral y es el responsable del ritmo cardíaco, los reflejos y la digestión. Justo encima está el cerebelo. Es la parte del cerebro que hace que podamos caminar, correr y saltar sin caernos constantemente. Cubriendo todo esto está la corteza cerebral.
Compone el 85% del cerebro humano y es una sección que reúne todo. Aquí se desarrolla la memoria, la visión y los procesos del pensamiento. Es también donde tienen lugar los primeros impulsos pasionales. ¿Cuál es nuestro mayor órgano sexual? No miren hacia abajo, miren hacia arriba. Nuestro órgano más poderoso es el cerebro. Gobierna a quién deseamos, qué deseamos y mucho más. Es alto y me gusta. Creo que tiene un gran cuerpo. Siempre he admirado el trabajo de sus padres. En lo profundo de nuestro cerebro hay algo llamado el centro del placer. Las células cerebrales de esta región comienzan a emitir según fórmulas personalizadas lo que es sensual para cada uno de nosotros. Los científicos están investigando cómo se ve la atracción en el cerebro. Observamos qué sucedía en el cerebro cuando vemos rostros bonitos. Hicimos investigaciones previas sobre cómo reconocemos los rostros. Sabemos que hay una región particular llamada zona facial fusiforme en la parte posterior del cerebro que reconoce los rostros. Otra cosa sucede cuando vemos la belleza. Hallamos todo un sistema de circuitos separado y este sistema tiene que ver con la retribución. Es el mismo circuito que se activa cuando alguien siente el deseo de consumir drogas o de querer ganar mucho dinero. Pero que vuelen las chispas no significa que la situación se ponga candente, especialmente en el cuarto. Para los hombres, todo es cuestión de flujo sanguíneo y unas pequeñas píldoras azules como Viagra que generalmente ayudan. Pero para las mujeres, el secreto de la satisfacción sexual reside en el cerebro. 1 de cada 3 mujeres no llega al orgasmo en forma regular. Los neurocientíficos vienen al rescate. Están observando qué sucede en el cerebro de una mujer durante la masturbación y durante el coito. Esta es una tomografía de cerebro de una mujer en la cúspide del placer. Casi todas las partes del cerebro se activan. Es una gran sorpresa para nosotros. Nadie había visto el cerebro de una mujer durante el orgasmo. Provistos de nueva información, los investigadores están desarrollando algo llamado reacción neurobiológica. Las mujeres con problemas de orgasmo pueden observar cómo se ve su cerebro cuando está próximo al orgasmo, esperando llegar al final. Cuando hay cambios espontáneos en la actividad cerebral, le diremos a la persona que se estaba moviendo en la dirección correcta, no importa lo que estaba haciendo, que siga haciéndolo y con más fuerza. Creo que es posible que en el futuro una persona en un tomógrafo pueda ver su propia actividad cerebral y cambiar voluntariamente esa actividad y, por consiguiente, experimentar un orgasmo cuando antes era imposible. Tienen cualidades informáticas increíbles, talentos artísticos virtuosos y memorias enciclopédicas. Son genios. Y sus dones pueden ser la clave para descifrar el verdadero poder del cerebro humano. Kim Peek fue el inspirador de Rayman, la película protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise. Kim no puede atar los cordones de sus zapatos, pero puede leer docenas de libros por día y tiene una memoria fotográfica. Lee una página que uno leería en 3 minutos aproximadamente. Él lo hace en 10 segundos. Lee la página izquierda con el ojo izquierdo, la página derecha con el ojo derecho y recuerda el 98%. Es casi una enciclopedia. Solo pregúntele. ¿Cuándo vivió Schubert? 1727-1828. Si Winston Churchill viviera, ¿cuántos años tendría? 130. Kim también puede hacer acrobacias mentales con las fechas. Puede dar el día de la semana para cada fecha remontándose a cientos de años. Por ejemplo, 4 de agosto de 1902. Eso fue un lunes. 12 de mayo de 1961. Fue un viernes. También tiene un excelente sentido del humor. ¿A quién dedicó Lincoln el discurso de Gettysburg? Se lo dedicó a los muertos en esa batalla. Pero de hecho pocos lo escucharon. Claro. ¿Qué tiene de especial el cerebro de Kim Peek? Una tomografía revela que Kim carece de un cuerpo calloso.
la estructura que conecta los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. La mayoría de los genios tienen tomografías de cerebro inusuales. La mayoría muestra cierto daño en el hemisferio izquierdo. Uno de los resultados de esta característica parece ser una memoria excelente. Una memoria fenomenal parece ser el sello de los genios. Tienen una especie de memoria literal. Ven todas las partes de la imagen sin entender qué significa la imagen. El genio inglés Stephen Wiltshire usa su memoria fenomenal de un modo diferente. Después de ver el edificio del Parlamento en Londres durante unos pocos minutos, Stephen puede reproducirlo con precisión en papel, con las proporciones arquitectónicas exactas y el número de ventanas. Ya está. Terminé. Los científicos creen que el hemisferio derecho del cerebro supera parcialmente al izquierdo en los genios. Estos tienden a luchar social y verbalmente, una característica del hemisferio izquierdo. Pero el hemisferio derecho puede encontrar pautas y sistemas en casi todo. Daniel Tammet ve los números de un modo inimaginable para la mayoría. Experimento los números de un modo muy visual, usando colores, texturas y formas. Las secuencias numéricas forman paisajes en mi mente. Un investigador con una calculadora que Daniel no puede ver le pide que divida 13 por 97. 0.134 02 06. En cuanto a mi calculadora... Está bien. Pero termina. 1 855. Sigues. Puedo seguir. ¿Quieres que me detenga? ¿Cuántos decimales puedes calcular? 100, casi 100. Los genios son sumamente escasos. Actualmente existen unos 50 genios como Daniel en todo el mundo. Pero últimamente en Australia, los investigadores estuvieron intentando transformar a sujetos comunes en prodigios. Usan una sonda magnética para bloquear momentáneamente una parte del hemisferio izquierdo, llamada lóbulo frontal. Entonces, les piden que hagan coincidir días con fechas y hagan cálculos matemáticos complicados. El experimento funcionó. Los voluntarios se volvieron momentáneamente más listos. Aunque no estuvieron a la altura de los genios, tal vez estamos más cerca de descubrir todo el potencial de nuestro cerebro. ¿Qué día de la semana fue el 4 de julio de 1776? Jueves. ¿Qué tal si podemos tomar una píldora y volvernos instantáneamente más inteligentes? Tal vez sí podemos. He aquí algunas drogas con efectos colaterales inusuales. Donepezil, una droga prescripta para el mal de Alzheimer, parece dar a la gente saludable una increíble habilidad mental. Modafinil, usada tradicionalmente para trastornos del sueño, puede mejorar la concentración. Ritalin, usada para calmar a niños hiperactivos, resulta que acelera el funcionamiento de los cerebros sin trastorno por déficit de atención. Los civiles no son los únicos interesados en lograr ventajas mentales. Un código de droga llamado CX717 es una de las armas más nuevas del Pentágono. Está diseñado para mantener a los soldados despiertos y alertas durante 4 días. Los buenos cerebros pueden convertirse en mejores cerebros. ¿Qué hay de los cerebros malos? El doctor Adrian Raine, una autoridad sobre el comportamiento antisocial, pasó toda su carrera intentando entrar en las mentes criminales, literalmente. Dice que los criminales tienen cerebros diferentes al resto de nosotros. Usó el tomógrafo para estudiar los cerebros de mentirosos patológicos. Mentir es algo muy complejo. Debemos suprimir nuestras emociones cuando mentimos, no mostrarnos nerviosos. Debemos pensar sobre lo que la otra persona sabe, lo que no sabe y sobre lo que será conveniente. El Dr. Raine descubrió que los cerebros de los mentirosos son diferentes de los sinceros. El córtex frontal está compuesto por 2 tipos básicos de células cerebrales, materia blanca y materia gris. La materia gris del cerebro son las neuronas. Básicamente son las computadoras que procesan. La materia blanca, por el contrario, son las conexiones entre las neuronas. Esencialmente, la materia gris procesa la información. La materia blanca transmite la información de una región del cerebro a otra región del cerebro.
Cuando una persona miente, muchas regiones del cerebro se activan al mismo tiempo, lo que significa que la materia blanca está tal vez muy ocupada. Lo que los buenos mentirosos tienen es más materia blanca. Lo que descubrimos es que hay un 23% más de materia blanca en los mentirosos comparado con los francos. Eso es bastante significativo. En lugar de jactarse de tener un cerebro pequeño, se descubrió que los que persisten en sus conductas criminales tienen 11% menos de materia gris en una zona clave del cerebro. Descubrimos que los homicidas tenían un funcionamiento mucho más pobre en el córtex prefrontal, una parte del cerebro que tiene el control y la regulación de los centros profundos del cerebro, lo que genera sentimientos agresivos. Si falta un buen funcionamiento frontal, se es propenso a tener menos control sobre las emociones. Algunas personas pueden tener una predisposición para el crimen y los neurocientíficos podrían detectarlos antes que los detectives. Cada 21 segundos, alguien en los Estados Unidos sufre un daño cerebral traumático. 52.000 personas mueren por sus lesiones cada año. Otros son muy afortunados, como el policía estatal de Maryland, Ben Young. Young estaba en la escena de un accidente de tránsito. Otro policía y él estaban a unos 6 metros mientras un operador de grúa enganchaba los vehículos. De pronto, el peso del camión partió la soldadura de un gancho. El gancho salió disparado hacia el oficial Young y lo golpeó encima del ojo derecho. Mientras el otro policía pedía un helicóptero por radio, Young yacía en el suelo desangrándose. 18 a 20 años. El cerebro puede sobrevivir de 5 a 7 minutos sin oxígeno. Cuando ingresó el paciente sospechamos un daño cerebral grave. Estaba inconsciente, está bloqueado. Tenía una disfunción neurológica significativa y sabíamos que si no le llegaba oxígeno al cerebro, aunque todo el resto estuviera bien, tendría problemas neurológicos graves. La fuerza del gancho envió una astilla del cráneo de Young a su lóbulo frontal. Los médicos nos dijeron que estaría bien, luego las cosas no lo estaban y un policía no respiraba. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Había un policía que estaba usando el mismo uniforme que yo y que aparentemente estaba agonizando. Las posibilidades de una recuperación completa eran prácticamente nulas para Ben. En cuanto al policía, la principal preocupación era la memoria, el conocimiento, el pensamiento, la velocidad en la toma de decisiones, y estábamos preocupados de que pudiera afectarlo de por vida. Durante una operación de 18 horas, el doctor Bizan Arabi suturó el corte en el cerebro de Young y reparó su cráneo con pequeños pernos de titanio. Una semana después, el hueso comenzó a sanar. Había buenas posibilidades de que Young superara el trance, pero era muy pronto para saber si habría daño cerebral permanente. Durante décadas, los científicos creyeron que las células cerebrales no se regeneraban durante la curación. Ben Young ayudó a probar que se equivocaban. Algunas células, incluso las del córtex frontal donde Ben resultó herido, tienen esa facultad. 3,5 millones de norteamericanos tienen daño cerebral. Después de 5 meses, la vida de Ben Young había vuelto a la normalidad. Pienso mucho al respecto. Si hubiese sido 5 centímetros más arriba, habría estado perdido. Si hubiese estado 1 centímetro más abajo, me habría golpeado en el ojo y habría quedado ciego. 1 centímetro en cualquier otra dirección me habría matado. El cerebro es por lejos el órgano más complejo del cuerpo humano, pero a pesar de lo increíble que es, las cosas pueden salir mal. Esto es lo que le sucedió a Chris Duran cuando tenía 13 años. Una bacteria de su garganta se propagó a su cerebro y provocó una inflamación en su ganglio basal, una zona que controla el aprendizaje y las facultades motrices. De algún modo se cruzaron los cables, y Chris comenzó una batalla contra miedos irracionales para controlar su cuerpo. El resultado fue un trastorno obsesivo-compulsivo comúnmente llamado TOC. Este trastorno se caracteriza por una vida llena de eternos rituales. Para Chris, algo tan simple como caminar de casa a la escuela le tomaría horas. Tenía que deslizar mi pie en cada grieta. Y hacía esto 2 horas y media por día después de la escuela. Salíamos
A las 3 para llegar a las 6. Hasta que se sintiera bien, seguiría haciéndolo una y otra vez. Después de caminar por ese camino, me tomaría otras 2 horas. Cuando hice una prueba, vi que los números pares eran los números correctos. Pensé que usando un número par estaría seguro. Encontré la respuesta, lo sabía. Los números pares como 2 y 4, pensé que eran los que tenía que ponerme. Porque si no lo hacía, me ahogaría. Los deportes eran inconcebibles para este adolescente alguna vez activo. Cuando tuvo que dejar el básquetbol fue lo más difícil porque vino y me dijo, oh, mamá, quería llorar, pero sabía que no podía hacerlo. Llegué a un punto en el que creí que sería así el resto de mi vida. Creí que iba a morir así. Yo ya no quería vivir. Los terapeutas ayudaron a Chris a recuperar el control de su vida, forzándolo a enfrentar sus hábitos obsesivos directamente. Evitaron que su pie se deslizara, colocando reiteradamente al adolescente en aceras, hasta que su cerebro aprendiera a superar sus propios temores ilógicos. Chris fue afortunado, tuvo ayuda prematura. Los que sufren este trastorno esperan 17 años antes de buscar tratamiento. El trastorno obsesivo-compulsivo está vinculado con otro trastorno mental, el síndrome de Tourette. Como el TOC, el Tourette está localizado en el ganglio basal. Las conexiones cerebrales mezclan señales erráticas con las normales. Eso provoca tics involuntarios como parpadeo, movimientos bruscos, gruñidos, imitaciones y sudor. Los que lo padecen describen al trastorno como tener una olla a presión las 24 horas del día. Estos tics alivian el estrés percibido, pero pronto comienza a acumularse de nuevo. La medicación puede mitigar los síntomas, aunque a veces estos disminuyen naturalmente con la edad. En casos aún más raros, el trastorno puede empeorar. Esto es lo que le sucedió a Jeff Matovic. Muchos días no hay nada que pueda hacer. Deben servirme de beber, deben alimentarme y asearme. Y eso es horrible. Tener un trabajo para mantener a su familia se tornó imposible. En 2004 convenció a los médicos del Hospital de la Universidad de Cleveland para que lo sometieran a una técnica experimental llamada estimulación profunda del cerebro. Se colocaron electrodos en su cerebro para ayudar a anular movimientos descontrolados. Se implantaron 2 marcapasos en su pecho para mantener el proceso en continuo funcionamiento. Los resultados fueron casi instantáneos. Jeff pasó de tener un tic por segundo a no tener ninguno. Nunca experimenté no tener la compulsión de producir un tic. Ahora estoy esperando a que se produzca nuevamente, pero eso nunca sucede. La técnica a la que Jeff se sometió no es apropiada para todos los que sufren el síndrome de Tourette y trae aparejado el riesgo de parálisis e incluso de muerte, pero es un gran paso para entender este confuso trastorno y lo que puede decirnos sobre nuestro cerebro. ¿Por qué alguien en todos sus cabales elige recibir una patada en la ingle o masticar un trozo de vidrio? La respuesta es control mental. En algunos individuos notables, el cerebro ayuda al cuerpo a realizar proezas increíbles, como bloquear la sensación del dolor extremo. O como estos monjes, que generan un calor corporal intenso en temperaturas prácticamente gélidas. Durante décadas, el Dr. Herbert Benson, del Harvard Mind Body Medical Institute, estudió a los monjes tibetanos durante su práctica de meditación de Tummo, el yoga del calor interior. Increíblemente, a estos monjes solo les toma 2 horas secar sábanas mojadas en agua helada usando solo el poder de su mente. Asombrosamente, estos monjes, con la simple meditación, pueden incrementar su temperatura lo suficiente como para lograr que sus sábanas echen humo y se sequen. Ustedes y yo podríamos comenzar a tiritar de manera incontrolable e incluso morir. De algún modo, los monjes logran llevar la sangre caliente del interior de su cuerpo hacia la piel, usando solo el poder de su mente.
Mientras los monjes respiran, imaginan al aire como una especie de energía, una llama de fuego que surge de su pecho. Este hombre no debe imaginar que surge fuego de su cuerpo. Tim Cridland, alias Zamora, el rey de la tortura, puede manejar todo lo que quema, corta, pincha o rebana. Tim asegura que entrenó su mente para ignorar el dolor. El dolor es una respuesta adquirida, y si fue adquirida, puede también ser eliminada. Para probar su habilidad, el rey de la tortura aceptó ser aprisionado contra una cama de clavos vertical y ver cuánta presión puede soportar. Los paramédicos monitorean su actividad cerebral y sus signos vitales. Zamora asegura que usa un estado meditativo para alejar el dolor de su cerebro mientras su cuerpo es comprimido contra los clavos. La técnica parece ser poco probable. Pero Zamora de algún modo logra manejar la situación hasta soportar una presión de 550 kilogramos antes de detener el experimento. Es el equivalente a un auto pequeño. Iba a desmayarme. La presión, sentía la presión, no eran los clavos. Zamora no sucumbió ante el dolor, estaba sufriendo de asfixia. El aire literalmente estaba siendo exprimido de sus pulmones. Sus signos vitales respaldan lo que él dice y no muestran cambios significativos. Solo imaginen si pudiéramos aprovechar el misterioso poder de la mente. Nunca volveríamos a tomar aspirinas. Si no pudiera hacerlo, tendría que encerrarme y arrojar la llave. No vivo sin esto. Es el mejor escape. Definitivamente mejor que el sexo. Es enfermizo. Me encanta. Adictos a la adrenalina. Adictos a la velocidad, al riesgo, a lo desconocido. Cosas que la mayoría de nosotros hace todo lo posible por evitar. ¿Qué impulsa a algunos a buscar las emociones? Todo comienza en una región del cerebro llamada el hipotálamo, el tablero de control de las emociones y del estrés. Cuando es estimulado, el hipotálamo envía neurotransmisores a la glándula suprarrenal que secreta adrenalina y la envía al torrente sanguíneo. ¿Pero qué hace que la adrenalina sea buena para los amantes de la velocidad? Es difícil estudiar un cerebro empapado en adrenalina a 500 kilómetros por hora. Pero eso no es necesario. Solo espere al 4 de julio. A la gente le encantan los fuegos de artificio, no solo por todos los estímulos, sino que desde el punto de vista psicológico, existe lo que se llama temor controlado. Ese temor significa adrenalina. Para ver lo que sucede en el cerebro, conectamos a un espectador de los fuegos de artificio a un artefacto que monitorea las ondas cerebrales. Esta es la lectura de cuando observa el cielo oscuro, aquí cuando observa estallar algunos cartuchos. Y aquí en el final de los fuegos de artificio. Pero este dispositivo revolucionario para trazar un mapa del cerebro también puede crear un mapa visual de la actividad cerebral para mostrar exactamente qué partes del cerebro se activan. Durante el intenso final, la actividad cambió drásticamente hacia el lóbulo frontal derecho del sujeto, la parte del cerebro que responde al placer y a la emoción. Cuando se observa la topografía del cerebro, se ve que recibe un masivo estímulo interno. El pico de adrenalina evoca una especie de estado de trance. El cerebro del individuo queda completamente estimulado y él queda completamente absorto. Incluso olvidé que estaba conectado. Estaba muy sorprendido. No es de extrañar que los buscadores de emociones no se mueran de miedo. Probablemente ni siquiera se den cuenta en dónde están. No todos reaccionan al estímulo del mismo modo. 1 de cada 2.000 norteamericanos sufre de narcolepsia, un trastorno cerebral que hace que los que sufren caigan dormidos súbitamente. Es muy raro en animales, pero observen a Skeeter. La emoción lo agobia. Lo que más emociona a Skeeter es la comida. Al principio era lo único que provocaba sus ataques, pero las cosas empeoraron y ahora cualquier emoción lo deja fuera de combate. Tal vez la narcolepsia es el origen de la expresión "no te fíes del perro que duerme". Sin embargo, el trastorno de Skeeter es una buena noticia para el cartero. Es recibido con un ronquido y no con un ladrido. Existe un remedio contra la narcolepsia que no está aprobado por el gobierno. Los norteamericanos gastan más en cocaína que en el resto de todas las drogas ilegales combinadas.
¿quieren saber qué les hace realmente a sus cerebros? Como otras drogas ilegales, la cocaína inunda el cerebro en dopamina, un neurotransmisor responsable del placer. Pero a diferencia de la mayoría de las otras drogas, en realidad inhibe el modo en que el cerebro se deshace de la dopamina, entonces el punto culminante es mayor. Con el tiempo, el cerebro de un adicto cambia físicamente y deja de generar dopamina, excepto cuando el narcótico está presente. Como resultado, las cosas diarias que antes daban placer a una persona ya no se lo brindan. Esta es una tomografía de un cerebro normal. Las zonas de dopamina saludable están en rojo. Este es el cerebro de un adicto a la cocaína. Las zonas de dopamina virtualmente desaparecieron. Para esta persona, solo otra dosis de cocaína le traería de regreso la dopamina. La memoria notable del cerebro humano nos separa del resto del reino animal. Sin embargo, por más inteligentes que seamos, no podemos recordar todo. La memoria a corto plazo dura unos 30 segundos. Pasa a la memoria a largo plazo si es particularmente significativa o por repetición. Pero imaginen vivir la vida olvidando todo al instante. Esta es la realidad de Trish McCosker. Recordar dónde está sentada en un restaurante es toda una lucha. Muchas veces me levanté y despreocupadamente fui al baño y no hice una nota mental de dónde estaba sentada. Porque si solo nos vimos una o dos veces y si es una primera cita, puedo incluso no recordar a la persona. Y es mortificante, es aterrador. Un virus de la niñez puso a Trish en coma. La privación de oxígeno dañó su lóbulo temporal, la parte del cerebro responsable de la memoria a corto plazo. Para vivir cada día debe consultar constantemente una libreta que contiene información clave sobre su vida. McCosker memoriza en realidad un pequeño porcentaje de recuerdos nuevos, pero tal vez nunca pueda hacerlo. Les presentamos a Scott Hagwood, 4 veces ganador del campeonato de memoria. En esta prueba se le concede a Scott 1 minuto para estudiar los naipes barajados. Después de entregar el mazo, se le da a Scott otro y se le pide que lo ordene en una secuencia idéntica a la anterior. 2 de picas, 3 de diamantes. Ambos mazos coinciden. El sello de un campeón de memoria. Increíblemente, Scott Hagwood tenía una memoria horrible hasta que comenzó a estudiar cómo memoriza el cerebro. Se transformó a sí mismo de una persona común en prodigio. Las tomografías del cerebro de Scott muestran que puede acceder a su banco de memoria sin activar otras zonas del cerebro que interferirían normalmente. Sostiene que no es diferente a los demás. Simplemente dominó una técnica básica para ayudarle a memorizar y recordar todo de forma más fácil. Usaré como un método de viaje y lo que haré cuando mire una palabra es intentar cierta visualización. Scott asocia la memoria con imágenes mentales. Nombres y rostros no son un problema, pero en lo que realmente se destaca es en la memorización de largas secuencias numéricas. Luego se pide a Scott que memorice 160 números elegidos al azar, como intentar recordar 16 números telefónicos de 10 dígitos con solo verlos una vez. En 7 minutos está listo para recitar la lista en el orden exacto. 9, 4, 2, 1, 3, 8, 6, 7, 3, 5, 2, 4, 8. Los últimos deberían ser 7, 3, 2, 0. Si tiene los extraordinarios poderes de memoria de Scott, o solo una memoria ordinaria, todo recuerdo es el resultado de neurotransmisores que hacen cambios químicos y físicos en la corteza cerebral. Un recuerdo no es solo una entidad fija que se almacena y permanece allí y espera ser reproducida, porque nuestros recuerdos pueden ser transformados o cambiados por las nuevas experiencias que adquirimos. Estos cambios crean senderos de memoria que nos permiten almacenar y recuperar información. Y al igual que Scott, todos usamos asociaciones, imágenes, sonidos y otros recuerdos para ayudarnos a recordar. ¿Alguna vez soñó con tener un cerebro más grande? El truco puede residir en convertirse en un taxista londinense.
Científicos de College University en Londres exploraron las cabezas de los taxistas y descubrieron que cuanto más tiempo llevan en su trabajo, sus cerebros son más grandes y más eficaces. El crecimiento tuvo lugar en una parte del cerebro llamada el hipocampo, donde se almacena la memoria reciente. El estudio revolucionario fue el primero en probar que la mente puede soportar cambios estructurales positivos. Se puede entrenar al cerebro para funcionar mejor. Es como un atleta. Hay que trabajar el cerebro para mantenerlo en forma. El incremento puede deberse a la gran cantidad de memorización de calles que los conductores hacen para completar su riguroso entrenamiento. Los taxistas londinenses deben someterse a un programa de entrenamiento de 3 años llamado The Knowledge, o el conocimiento. Deben memorizar 400 rutas diferentes para graduarse. Todo esto despertó el interés de científicos de todo el mundo. La investigación de programas similares de entrenamiento puede ayudar a rehabilitar a personas con daño cerebral. Cada animal necesita una ventaja para sobrevivir. Algunos tienen garras poderosas, otros dientes afilados. En el caso de los humanos, nuestro cerebro. Millones de años de evolución nos hicieron recorrer un largo camino. El hombre es más inteligente que un simio, que es más inteligente que un tiburón. Pero solo porque los antepasados del hombre hayan salido del mar, no significa que en él solo haya quedado un puñado de tontos. ¿Alguna vez imaginó que el pulpo es el invertebrado más inteligente del mundo, o que la mayoría de sus cerebros están ubicados en sus tentáculos? Para descubrir cuán listos son, los científicos pusieron a un pulpo a prueba. Lo recompensan con un sabroso camarón, después de descubrir que la puerta con la cruz escondía el bocadillo. Luego los científicos agregaron 2 puertas, cada una marcada con una forma diferente. ¿El pulpo puede reconocer la forma de una cruz? Puede. El pulpo recuerda que la cruz significa cena. Ahora algo realmente difícil, navegar todo el laberinto para encontrar la sabrosa recompensa. Durante varias semanas agregaron paredes verticales y tubos al laberinto. Pero aunque la travesía se hizo más complicada, el pulpo llegaba al camarón cada vez más rápido, probando que incluso un molusco con patas como cerebro posee poder de deducción. Las ratas también son buenas en los laberintos, pero sus cerebros no están a la altura de los humanos, ¿no? Bien. Ingenieros en biomedicina de la Universidad de Florida descubrieron el modo para que los cerebros de rata hagan algo con lo que la mayoría de la gente ni siquiera sueña: volar un avión de combate F-22. Recogieron 25.000 neuronas de un solo embrión de rata. Las colocaron en una placa de Petri, junto con líquido nutriente, y observaron cómo desarrollaban fibras nerviosas. Pronto, las diminutas células comenzaron a conectarse y comunicarse para formar un mini cerebro. Para probar su coeficiente intelectual, conectaron algunos electrodos y lo colocaron dentro de un simulador de F-22. La idea era ver si las neuronas podían mantener el avión en nivel de vuelo en lugar de que cayera en picada. Parece un trabajo difícil, pero la mayoría de los circuitos básicos en el interior del cerebro humano hacen en realidad algo similar. Evitan que nuestros miembros se muevan de modo descontrolado. Los científicos transfirieron los controles y sorprendentemente, cuando el avión fue lanzado demasiado lejos, el cerebro comenzó a enviar señales que lo nivelaron. Existe potencial en todas las neuronas. Entonces, ¿cuál es el límite de la inteligencia humana? El cerebro humano tiene su configuración actual desde hace unos 100.000 años. Es una maravillosa creación, la más grande en la naturaleza. ¿Pero ya terminamos? ¿Llegamos a nuestra cima? Existen nuevos datos que sugieren que nuestros genes siguen evolucionando, haciendo a nuestros cerebros mayores y más inteligentes. Los humanos tienen unos 30.000 genes, las unidades básicas que componen nuestro ADN, y para descubrir cada componente físico de nuestros cuerpos, 2 genes en particular, microcefalina y ASPM, fueron vinculados con la inteligencia. La primera aparición de la microcefalina en los humanos se cree que coincidió con el surgimiento del arte, la música y la fabricación de herramientas, hace 37.000 años.
mientras que la ASPM se cree que surgió hace unos 6.000 años cuando se desarrollaron el lenguaje, la agricultura y las ciudades. Para descubrir si nos estamos volviendo más inteligentes, los científicos investigaron muestras de ADN de miles de personas para buscar esos genes inteligentes. Descubrieron que hubo un incremento significativo en el porcentaje de personas que los tienen. Se necesitaron 37.000 años, pero el 70% de las personas ahora llevan el gen microcefalina, y el gen ASPM está ahora presente en el 30% de las personas. Los investigadores dicen que la competencia para permanecer a flote en este mundo cruel es lo que produce este cambio evolutivo significativo. En otras palabras, la supervivencia de los que están en mejor forma. Los genes que dan a los individuos una ventaja competitiva se quedan y se diseminan entre la población. La naturaleza no nos da nada, a no ser que sea necesario. Nosotros necesitamos todo. El resultado final, aunque más lento de lo que querríamos, es que nos estamos volviendo más listos. Y finalmente, llegamos a la conclusión de que existen 5 hechos prodigiosos. 1. El mejor modo de someterse a una cirugía cerebral es bien despierto. 2. Algún día los médicos podrán modificar nuestro cerebro para que podamos saber tanto como Rayman. 3. Los cerebros de ciertos criminales violentos pueden tener una predisposición innata para el crimen. 4. Si quiere tener un mayor cerebro, memorice mapas de calles como un taxista de Londres y lo verá crecer. 5. Y nunca volverá a necesitar secador de ropa si tiene el poder de la mente sobre la materia de un monje tibetano. Versión en español, Palmera Record.